Muy bien, hemos estado estudiando el libro del Evangelio de Juan, estamos en capítulo 3, ya hemos visto o estamos en plena conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un fariseo de los principales, él era un maestro en Israel maestro de la ley, ¿verdad? Un maestro de los profetas, de la interpretación. Y ha venido a Jesús porque ha visto todo lo que Jesús hizo en medio de la fiesta de la Pascua, la cual Jesús hizo muchos milagros y señales. Entonces Nicodemo ha venido en secreto a ver a Jesús, a tener un uno a uno con el Señor. Tiene preguntas, tiene dudas y quién sabe qué cosas más tiene en su corazón. Pero lo importante es que cuando él viene a Jesús, el Señor no pierde tiempo y apunta directo a su corazón. Le hace saber de que su salvación o su entrada al reino de Dios no es posible si no ha nacido de nuevo. Y esto porque Nicodemo, al ser judío, pensaba y creía que por haber nacido judío y venir del linaje de Abraham, ya era salvo y ya tenía su entrada garantizada al cielo. Pero esto no es así. Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. Y esto es como que digamos hoy, es que yo nací en una familia cristiana y es que yo pertenezco a tal religión o yo pertenezco a tal iglesia. La salvación no es por herencia. La salvación no es por obras, no es por religión. La salvación es solamente por la convicción de nuestra fe puesta en Jesucristo. Y para esto también es necesario nacer de nuevo, nacer de nuestro espíritu. Es necesario esto. Entonces está Jesús con esta conversación con Nicodemo y ahora va a comenzarle a contar, a hacer saber cuál es su propósito por el cual ha venido a esta tierra y cuál es el corazón del Padre para todos los hombres. Y más adelante, en otro escenario, Juan el Bautista va a aparecer en escena nuevamente, testificando de la deidad de Jesús. Entonces vamos a iniciar o vamos a continuar con el capítulo 3, en versículo 16, que es uno de los versículos más usados para evangelizar, para anunciar el mensaje de salvación a todos los hombres. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el corazón del Padre. Jesús le está diciendo a Nicodemo, este es el corazón de Dios. Esta es la intención que tiene Dios en su corazón para todos los hombres. Amor. Amor a este mundo antes de que el mundo quisiera amarlo a Él. Así que hoy podemos decir, por medio de este versículo, que sea que usted quiera negar o no a Dios, Dios ya te ama, aunque usted quiera resistirlo. Porque es una decisión que Él ha tomado de amarnos. Es su acción, amar a este mundo. Pero esta acción o el amor de Dios no nos salva, ¿correcto? Él nos ama de una manera incondicional, infinitamente, pero no nos salva. Este amor requiere de una prueba o de una manifestación de amor. Y esta manifestación de amor fue enviar a su Hijo unigénito, o sea, el único de su clase, Jesucristo, a morir en esta tierra, a morir en una cruz, para salvación. Ese es el corazón de Dios. Tiene la intención y tiene la acción y tiene la decisión de amar a este mundo, pero también la manifestación en su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel, y dice todo, no dice solamente una nación o solamente una religión, dice que todo aquel, y esto nos incluye a usted y a mí, todo aquel que en Él cree. Y cuando dice que debemos de creer en Él, involucra la convicción real y genuina de nuestro corazón. No solamente
saber de que Jesús es real y saber de que, sí, yo creo en Jesús de una manera superficial. Porque en la palabra nos dice que los demonios también creen y tiemblan al saber de que Él es el Hijo de Dios. Entonces, creer involucra una convicción real de nuestro corazón hacia Él. Saber de que, wow, tú eres el Hijo de Dios, solamente en ti hay salvación y reconozco que solamente a través de ti puedo llegar al reino de Dios. Esa es creer en Él. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda de qué? Esta frase, su contexto nos dice que es para que no seamos condenados a muerte, sino que tenga vida y vida eterna. Entonces podemos ver qué grande es el amor de Dios. Que Él nos ha amado desde antes de nosotros existir en esta tierra. Nos ha amado de tal manera que ha enviado a su Hijo, manifestando su amor, no solamente en palabras, sino también en acciones concretas, para que creamos en su Hijo y a través de Él podamos tener salvación y no tengamos condenación a muerte. Continuamos leyendo, versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es interesante, porque aquí el que falló fue el hombre, pero el que está dando el primer paso es Dios, para la reconciliación. El que falló y el que dejó caer que la barrera que nos separe de Dios, la cual es el pecado, fue el hombre. Pero Dios está dando el primer paso para que esta brecha se abra nuevamente, y en esto podemos conocer su amor. No solamente en que sí envió a su Hijo, sino que su deseo de tener comunicación directa con nosotros. Dios quiere tener una relación con usted. Pero no de hola, ¿cómo está? Chao y bye. No, quiere tener una relación profunda y verdadera con usted. Por eso envió a Jesucristo. De lo contrario hubiera continuado hablando a través de los profetas, si solo hubiese querido una relación superficial. Pero Él quiere una relación profunda, verdadera y personal con usted. Por eso pagó el precio de enviar a su Hijo a la cruz, para abrir esta brecha. Él dio el primer paso, aunque el hombre fue el que falló. Ahora, con esto tenemos el propósito de Jesús. En versículo 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. En esta primera ocasión, Jesús vino no para condenar, sino para salvar. Más adelante, al final de los tiempos, vendrá nuevamente. Y esa vez sí vendrá como juez a condenar. Pero en esta ocasión, en esta primera vez, Él vino para salvar, no para condenar. No para condenar al mundo, para que nadie se pierda. Vino a salvarlos, para que nadie fuese condenado a muerte. Versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado. El que ya ha creído y ha puesto su fe en Él no vive bajo condenación. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es que los que creen en Él no son condenados, porque ahora viven en el Espíritu, han nacido de nuevo.
Ya no están bajo la condenación del pecado, ahora han sido justificados. Esto no quiere decir de que usted y yo estemos exentos del pecado, o que más bien tengamos licencia para la práctica del pecado, sino que quiere decir que cuando somos justificados en Cristo y estamos viviendo en su Espíritu, aunque estemos en esta carne, lidiando con nuestras debilidades, tengamos la convicción del Señor para venir en arrepentimiento, para que Él nos limpie con su sangre. Por eso no vivimos más en condenación. Pero, el que no cree ya ha sido condenado. Pero ¿cómo? Si usted no cree, usted está siendo condenado por usted mismo. Jesús no lo está condenando. Usted mismo se está condenando al no creer en Él, a no poner su fe en Él. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, de no querer aceptarlo, de no querer nacer de nuevo. El que no cree, el que no pone su fe en Jesucristo, ya está condenado. Básicamente, algo que debemos de comprender es que de usted y yo, sin Cristo, estamos muertos. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que antes estaban muertos en sus delitos y pecado. Estamos muertos sin Cristo. Pero cuando viene Cristo, somos llamados a vida eterna. Entonces, el hombre que no tiene a Cristo en su vida está caminando en muerte, en condenación. Está caminando hacia el juicio final, ya condenado, para que en el momento en que el Señor regrese a dictar un juicio y condenación, usted ya no tenga opción ahí. En ese momento ya no hay nada que te pueda justificar. Y en esto podemos ver entonces el gran amor de nuestro Dios, ¿sabe? Que nos está anticipando a través de su palabra que aquel momento llegará y que habrá una condenación, pero que hoy es el momento y es el día en que podemos tener salvación, que Él nos ha extendido su amor para justificación a través de Jesucristo. Versículo 19 nos dice, y esta es la condenación. Básicamente, esta es la razón por la cual usted es condenado. El que no cree es condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, básicamente esto es una elección, como si usted quiere salvación, venga a Cristo. Pero si quiere vivir en condenación, continúe viviendo en la carne, en incredulidad, en saber de que Jesús existe y que Él es la medicina para nuestra alma, pero que usted no quiere tomarla. Y por eso, esta es la razón que nos dice el versículo 19, es la razón por la cual muchos viven en condenación. Porque teniendo de frente la luz de Cristo, o la luz que es Cristo, no quisieron venir a la luz. Prefirieron continuar en ignorancia, en oscuridad. Y esto Jesús se lo está hablando a un fariseo que pensaban que tenían toda la ley y toda la interpretación, que tenían toda la verdad. Con esto Jesús está desnudando completamente el corazón y la fe y el credo sobre el cual había crecido Nicodemo, haciéndoles saber de que todo lo que ellos pensaban, de la manera en la que ellos podían obtener salvación, no es real. No es real. Y es aplicable a nuestra vida el día de hoy, completamente. Porque muchos aún
viven en tinieblas. Y aunque han tenido la luz que es Cristo delante de ellos, prefieren continuar en la oscuridad. ¿Por qué? Aquí mismo lo dice. Porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque amaron más continuar en la práctica del pecado, deleitándose en las cosas de este mundo, que venir a la luz. Y el versículo que sigue, el 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué? ¿Por qué aborrecen la luz? ¿Por qué los fariseos aborrecieron a Jesús? Porque Él estaba desmantelando, Él estaba mostrando cuál era la verdad, que no era por obras, era por fe, era por gracia. Porque Jesús estaba confrontando su legalismo, su religiosidad, la oscuridad en la que estaban, y eso no les gustó. Por eso lo aborrecieron. El día de hoy, muchos aborrecen venir a la luz y meterse de lleno y profundizar en la palabra de Dios, en una relación con el Señor, porque saben que hay muchas cosas en su vida que no están bien, que están en tinieblas, van a ser incomodados. Entonces comienzan a aborrecer la luz para que sus obras no sean expuestas, para que su corazón no sea expuesto y se den cuenta de que están en pecado. Es sencillo. Esa es la razón por la cual hay condenación. Porque sabiendo en dónde está nuestra medicina, no la tomamos, la rechazamos intencionalmente. Vamos a Job, capítulo 21. El libro de Job, capítulo 21, versículo 14. Job 21, 14. Dice, y dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Job textualiza asertivamente lo que muchas personas hoy en día continúan diciendo. Dios, yo no quiero nada con usted. No quiero conocer sus caminos. No quiero la verdad. Prefiero continuar viviendo la manera en la que vivo. Quiero creer a mi manera. No quiero conocer más de lo que ya sé de usted. Sí, yo sé que usted existe, sé que Jesús vino a esta tierra y murió por los pecados. Yo sé todo eso, sí, pero yo prefiero continuar viviendo de la manera en la que estoy viviendo. En la oscuridad. Están rechazando la luz. Están rechazando el corazón de Dios, que fue enviar a su Hijo para salvación y no para condenación. Para exponer que toda nuestra vida está llena de pecado y que no hay nada que podamos hacer para justificarnos. Eso muchas personas continúan diciéndolo, no queremos el conocimiento de tus caminos. Qué difícil y qué duro, ¿verdad? Porque caemos en la realidad de que muchas veces nos hemos encontrado ahí. En lo personal, yo crecí en un hogar cristiano y en un momento de mi vida comencé a repetir estas palabras que acaba de leer en Job. Dios, yo no quiero creer en usted, no quiero conocer más de sus caminos, quiero pecar y deleitarme, no con esas palabras, pero yo quiero deleitarme en el pecado, en lo que estoy haciendo. Quiero continuar viviendo a mi manera. 2 años negando los caminos del Señor, negando su existencia por mi propia voluntad, pero su gran amor me alcanzó. Su gran amor me alcanzó, su misericordia. Y no habiendo yo hecho nada para merecer su amor, fui alcanzado por Él. Y de eso se trata. Que de tal manera Dios ha amado al mundo, lo ha amado a usted,
que no es necesario que usted haga nada para mostrar su amor a Dios. Él ya lo amó y ya entregó a su Hijo incondicionalmente, porque quiere salvarlo. Quiere salvación para usted, no condenación. Así que venga a la luz. Ahora, la luz afecta todo, tanto al que cree como al que no cree. En versículo 20 leemos: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ya sabemos por qué el que está en tinieblas odia la luz. La luz afecta su vida porque descubre su pecado. Pero también hay una afectación para el que viene a la luz. El que viene a la luz practica la verdad. Y esto es que camina en obediencia a la palabra de Dios. Y se expone a su presencia para comprobar que verdaderamente está caminando no en sus fuerzas, sino bajo las fuerzas del Señor, bajo su voluntad. Entonces todas las obras que está haciendo, su caminar, sus decisiones, su manera de vivir, están hechas en Dios, guiadas por Él, no tratando de manejar su vida a como le plazca, sino que verdaderamente ha sometido su vida completamente al Señor, guiado por su Espíritu Santo. Por eso viene a la luz y no tiene problema, porque son cartas abiertas que la gente puede ver y dice: wow, sí, esta persona verdaderamente está caminando en Dios. O esta persona no la quiero porque con solo verla confronta mi pecado, porque él sí ama a Dios, tiene una relación con Él, yo no quiero nada con Dios. Y solo, sencillamente por ese hecho, ya te has ganado un enemigo. Porque ustedes son luz, porque la luz de Cristo ahora alumbra en sus corazones. Continuamos. Versículo 22 nos habla de que Jesús, después de haber tenido esta conversación con Nicodemo en Jerusalén, ahora con sus discípulos viene al pueblo de Judea. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces estos versículos nos ubican en donde está Jesús con sus discípulos, lo que están haciendo. Más adelante en el capítulo 4 nos vamos a dar cuenta de que Jesús no era el que estaba bautizando, sino que eran sus discípulos. Juan está haciendo lo mismo para lo cual fue llamado. Él ha continuado con su llamado, que ha sido bautizar para arrepentimiento. Entonces tanto los discípulos como Juan están haciendo lo mismo, bautizando para arrepentimiento, para perdón de pecados, para arrepentimiento. Entonces nos dice que para este tiempo, a manera de ubicarnos, en versículo 24, Juan no había sido aún encarcelado. Este evento usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 14. Juan es encarcelado por Herodes por causa de que Juan confrontó el pecado que este hombre estaba cometiendo, que era teniendo una relación con con la esposa o la mujer de su hermano. Entonces, por causa de esto, es encarcelado. Así que para este momento aún no lo hayan metido a la cárcel, continuaba bautizando. Lo que sí nos vamos a dar cuenta es que él ha crecido en el ministerio, hay discípulos ya siguiéndolo. Versículo 25 dice: hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Juan ya era conocido por muchos, tanto en Jerusalén como en Judea y en otros pueblos.
Juan era el que estaba bautizando para arrepentimiento. Él estaba preparando el camino para el Mesías. Y ahorita él estaba dedicado a la obra que le había sido encomendada, hasta que sus discípulos comienzan a meterse en conflictos por causa de su orgullo. Ellos ya conocían acerca de por qué Juan estaba haciendo esto, se habían convertido en discípulos de él, por lo tanto quiere decir que tenían cierta posición, pero su orgullo del pensar de que tienen toda la verdad y todo el conocimiento comienza a afectar el ministerio. ¿De qué manera? Comienzan a tener discusiones acerca y conflictos religiosos con los judíos. Y en medio de este conflicto se dan cuenta ahora de que no son los únicos que están bautizando, sino que ahí está Jesús, sus discípulos haciéndolo también. Y entonces su perspectiva parece cambiar respecto a Jesús y sus discípulos. Comienzan a verlo seguramente como una competencia ministerial. Porque vean que cuando vienen con el rumor, con el chisme a Juan, ellos ni mencionan a Jesús, sino que se refieren a él como el que estaba contigo, al otro lado del Jordán, del que tú diste testimonio. ¿Por qué no le dijeron? Estamos escuchando que Jesús y sus discípulos están bautizando allá. El orgullo se está apoderando del corazón de estos hombres. Y vemos envidia y vemos celos. Y esto es una clara imagen de lo que hoy estamos viendo. Yo tengo la verdad, esta es la manera, este es el modelo, esta es la iglesia, esta es la denominación. Y el orgullo comienza a entorpecer la obra de Dios. Y esto es importante, porque también podemos verlo como una tentación para Juan. Claramente él no se va a mezclar y va a direccionarlos hacia Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Pero esta actitud es lo que ha afectado a la iglesia. El orgullo por las obras que hace, por su crecimiento, tanto en las finanzas como en las personas, en su estructura. Todo esto ha envanecido el corazón de los siervos de Dios, de los creyentes. Porque si no tienen un estándar en su iglesia, en su templo, entonces no, esta probablemente no es la iglesia en la que yo deba de ir. Aquí hay conflicto, no, esto, mejor me voy a otra congregación. Y comienzan una búsqueda a ver en dónde encajan. Pero no se dan cuenta que el orgullo que hay en ellos es lo que no los está dejando ver con claridad quién es Jesús. Como estos discípulos. No saben ni tienen la menor idea probablemente de lo que están hablando y de quién están hablando. Al final no era tanto el conflicto con los judíos, sino que vea que ahora apuntan hacia Jesús. Es el orgullo de sus corazones, el problema. Es el orgullo de sus corazones. Pero veamos cuál es la respuesta de Juan en versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. El hombre no puede recibir nada si no le fuese dado del cielo. Y esto es la actitud que debería tener todo creyente. No apuntar hacia él, no apuntar hacia el ministerio, sino que apuntar a la gente hacia Jesús. Esto también es una muestra de que en las iglesias, y no solamente en nuestra congregación, sino en la iglesia en general, nadie es perfecto. Todos los redimidos continuamos lidiando con nuestra carne, con nuestras debilidades, con el pecado, con la tentación, continuamente. Entonces no hay una iglesia perfecta, no hay personas perfectas dentro de la iglesia. Todos somos siervos, todos somos hijos y ocupamos gracia y misericordia. Pero que nuestro orgullo,
quede completamente a un lado. No, yo no quiero discutir con usted porque tiene esta manera de ver las cosas, y deje su orgullo a un lado y sepa que tiene que extender gracia y misericordia a los demás. Aunque usted tenga la razón, no entre en discusiones. Que el Señor es quien va a obrar en la vida de las personas. Por más que usted quiera convencer a alguien, no lo va a poder hacer, porque es el Espíritu Santo el que trae la convicción. Con Juan, de nuevo, está la actitud que deberíamos tener como creyentes. Continuamos leyendo, porque dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Aquí Juan les está poniendo al tanto a estas personas, a estos discípulos, que Dios es soberano y a quien quiere usar, Él lo usa y ya. Sin discusión. No es por obras, no es por merecimientos, sino porque Dios quiere usarlo y ya. Así que lo que el hombre recibe por parte de Dios, lo recibe y punto. No hay discusión. Ahora, lo que sigue diciendo, que ustedes mismos me han sido testigos de que yo les dije desde un principio que yo solamente soy un instrumento, soy una voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor. Y la imagen se la ilustra. Versículo 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan está diciéndoles: vean, el esposo aquí es Cristo. Mi labor acá es ser el padrino del esposo, prepararle todo para que su boda se lleve a cabo, porque él viene camino hacia el altar a encontrarse con la esposa. ¿Y sabe quién es la esposa? Usted y yo. Somos la iglesia. Juan estaba preparando nada más el camino. La atención. Imagínense si el padrino trata de robarse la atención, el show de todo el matrimonio. No tiene sentido. Ahí el enfoque está sobre el esposo y la esposa. En este contexto, sobre el esposo. Y esto se los hace saber: entiendan, no es acerca de ustedes, no es acerca de mí, es acerca de Él, porque Él viene al encuentro de la esposa. Y cuando Juan dice, mi gozo está cumplido, es porque su trabajo lo está realizando, que es apuntar a todos hacia Jesús, no hacia lo que Él está haciendo. Porque las obras que usted y yo hagamos, las obras del hombre, van a acabar. Pero la obra de Cristo permanecerá para siempre. Continuamos ahora, porque aquí Juan está testificando acerca de la deidad de Jesús. Por si no les quedaba claro, les dice en versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Haciéndoles entender de que su ministerio ya tiene que ir desertando para que Cristo vaya creciendo y tomando todo el auge de los focos de la gente. Y su trabajo está bien hecho, ¿sabe? Los discípulos, los primeros discípulos de Juan en el capítulo 2, Él les dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y entonces hoy tenemos esos dos discípulos, que es Andrés y Juan, el apóstol Juan, siguiendo a Jesús. Eran discípulos de Juan el Bautista, pero Él los direccionó correctamente hacia a quién debían de seguir. Y hoy son discípulos de Jesús. Ese es el trabajo que cada uno de nosotros deberíamos de hacer como creyentes. Apuntar todo hacia Jesús. Versículo 31 dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Continúa diciendo: y lo que vio y oyó, eso testifica,
y nadie recibe su testimonio. Versículo 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Muy bien. Juan les está exponiendo a sus discípulos de que Jesús viene de arriba y Él tiene autoridad soberana. El hombre de la tierra es terrenal porque se enfoca tanto en las cosas de este mundo que solamente de esas cosas puede hablar, porque su sabiduría está limitada. Por lo tanto, solamente las cosas terrenales hablan. Como estos hombres están cegados por lo que está sucediendo terrenalmente hablando. No están viendo más allá, no tienen la revelación, la iluminación de que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, Juan les está haciendo saber de que Jesús no apunta a las cosas terrenales, Él apunta a lo eterno, cosas que en la sabiduría humana no pueden entender. Necesitan venir a Jesús, seguirlo a Él para poder comprender de qué está hablando. ¿De qué está hablando? Lo que pasa es que muchos no quieren recibir estas palabras, no quieren recibir su testimonio y quieren vivir conforme a su capacidad, a su religiosidad, a su esquema mental. No quieren acercarse a la verdad. Pero los que aceptan en fe lo que Jesús está hablando, entonces se convierten en testigos de Dios, de que es real, de que es verdadero. No por lo que están leyendo, no por lo que han escuchado, sino por lo que están experimentando al poner su fe en Jesucristo. Wow, sí, Dios es verdadero, Él es real. Pero no por la historia, no por la letra, sino porque lo puedo experimentar a través de lo que he estado leyendo, a través de lo que he estado escuchando, que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios lo envió, por lo tanto, el que rechaza las palabras de Jesucristo está rechazando las palabras de Dios. Y Jesús mismo se lo dijo a los fariseos, yo no hablo por mi propia cuenta, no testifico acerca de mí mismo, sino que el Padre es el que me da de qué hablar. Entonces no es por ideales de Él, sino que es Dios, son las palabras de Dios mismo. Y cuando dice que pues Dios no da el Espíritu por medida, es haciéndoles ver de que el Espíritu Santo no está controlado por una medida en Jesús, porque Él es Dios, sino que el Espíritu Santo está de manera ilimitada en Él. Y ahí podemos ver la comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque no hay medida. Y esto es lo que diferencia a Jesús de los profetas. Los profetas hablaban conforme lo que Dios les decía y listo, no podían hablar nada más ni menos. Pero Jesús tiene de manera ilimitada el Espíritu Santo en su vida. Versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas le han sido entregadas en su mano. O sea, la autoridad del Padre ha sido delegada en Jesucristo. Él tiene autoridad y por eso es sobre todos los hombres. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! ¡Qué retante! ¡Qué retante! Porque aquí tenemos una promesa fiel de Dios, tanto para el que cree como para el que no cree. Y venimos entonces a ver esta causa y efecto. Causa y efecto. El que cree está bajo condenación, no está bajo condenación. El que cree tiene la vida, pero el que no cree está condenado y la ira de Dios está caminando hacia ahí. Tenemos la promesa de vida en Cristo, pero los que no creen, tengan por seguro que les espera una consecuencia. Lo mejor de todo esto es que no es algo legalista,
No es algo de una idea mía o del pastor, no, es Jesús, es el Espíritu Santo, es Dios hablando a través de su palabra. Y es sencillo. Si usted no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Si usted no cree en convicción y entrega completamente su vida al Señor, usted no va a ver la vida. No va a ver la vida. Entonces, tenemos la solución. Tenemos la solución y la solución es Cristo. Todo apunta hacia Él. Creer en Él nos va a dar salvación, nos va a dar vida, nos va a ayudar a vivir en libertad. Y ahora, con la actitud de Juan, encontramos un ejemplo claro de cómo debemos de caminar como creyentes, estando conscientes de que todo debe girar en torno a Cristo y no en torno a nuestras habilidades, ni a nuestras obras, ni a nuestra bondad con la gente, sino que todo debe ir girando en torno a Cristo, porque de nuevo, nuestras obras terminarán, pero la obra de Cristo permanecerá para siempre. Y por último, hemos visto que los que se resisten, los que no quieren creer en Cristo, les espera una consecuencia. Los que no quieren creer en que verdaderamente solamente en Cristo es el único camino para salvación, tienen problemas en su vida para la eternidad. Y esto es el gran amor de nuestro Señor, de que Él nos hace saber de que no hay nada que pueda justificar al hombre, solamente Cristo. Y podemos ver su amor de que tenemos tiempo. Para el que no ha entregado su vida completamente al Señor, está a tiempo, hoy. Cuando usted esté frente al Señor, en su segunda venida, ya no hay nada que usted pueda hacer para tratar de justificarse. Ya usted no va a poder decir, es que yo no sabía, porque la luz ha sido evidente delante de usted. Por lo tanto, no puede decir, no, yo no vi la luz, yo no vi a Cristo. No hay nada que pueda justificar al hombre. Y eso es su gran amor y misericordia, que hoy, con anticipación, podemos volver nuestro corazón a Él, entregarnos a Él completamente. Y para el creyente, este es el ánimo. Ya los que no estamos caminando bajo condenación, este es el ánimo. Para los que tenemos garantía asegurada de nuestra vida eterna, este es el ánimo. Que prediquemos, enseñemos y compartamos este mensaje a aquellos que aún no tienen una relación con el Señor. Guiarlos hacia Jesucristo. Guiarlos no hacia su iglesia, hacia su grupo, no hacia su religión, etc. Guiarlos hacia Cristo, hacia la verdad, hacia su palabra. Este es el ánimo. Porque solamente Él es quien puede transformar, solamente Él es quien puede salvar. Amén. Señor, te damos toda la honra y la gloria a ti. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que el Espíritu Santo utiliza para traernos a convicción, para traer nuestra fe y ponerla en Jesucristo. Te damos gracias porque tu palabra es clara, no hay pérdida, solamente en ti hay salvación, no hay condenación. Tú has venido para amar, para salvar, para rescatar a este mundo. Y ayúdanos a entender eso, Señor, para no caer en el orgullo del legalismo ni en la falsa doctrina, Señor. En ti hay salvación, en ti podemos encontrar el amor verdadero, el corazón del Padre. Guíanos hacia eso, Señor, y extiende tu gracia y misericordia sobre todos aquellos que no te conocen aún, que no tienen una relación contigo. Y por favor, te pedimos e intercedemos por ellos, para que sus corazones de piedra sean quitados y sean puestos corazones de carne en ellos. Y que su orgullo se desvanezca para que vengan humildemente en arrepentimiento, en confesión, Señor, delante de ti, para que sean salvos, Señor, por tu gracia y misericordia.
Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.